¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en la cobertura posterior a lo que fue la victoria, paupérrima victoria de Canelo Álvarez sobre un Jermell Charlo que literalmente no asistió a la cita, fue a sobrevivir, a tratar de cobrar un buen cheque ante un rival que tampoco mostró condiciones, me refiero a Canelo Álvarez, de liquidar la pelea dentro de lo que se supone debió haberla liquidado ante la inexistencia de un rival que se mostró débil, un rival como Charlo que en ningún momento lo comprometió con su golpeo porque se limitó a utilizar el jab defensivo y después a correr por laterales. No hubo abucheos, ya lo marqué en el video anterior, eso llama poderosamente la atención, como que todo lo que se vio era normal y en absoluto fue normal. Ahora la expectativa es que sea normal la próxima pelea de Canelo Álvarez y aquí comienzan las disyuntivas, las dudas sobre lo que pueda suceder. Al final de la pelea no quedó muy claro qué es lo que va a pasar. Él lo dijo directamente, sí, voy a enfrentar al ganador de David Benavides y Demetrius Andrade, que en la teoría del Consejo Mundial de Boxeo debería ser su próximo rival, el 5 de mayo. Tampoco habló de los demás organismos. Sabemos que la Organización Mundial de Boxeo ya le colocó dos rivales mandatorios de mentirilla. Uno de ellos había sido Caleb Plant, lo sacaron como una carta, se saca como un conejo de la galera. Sorprendieron a todos, pero en general nadie se dio cuenta de aquel enorme dislate que había sido lo que había apelado a la justificación que apeló la OMB en su momento para no colocarle un retador obligatorio, y dijo que Caleb Plant, que había sido campeón de la FIB unificando con Canelo, ya había sido su obligatorio, entonces no tenían que elegir a otro. Aquello fue una locura. Y ahora, hace poco tiempo atrás, cuando no le correspondía marcarle el próximo rival como obligatorio, le colocaron a John Ryder, que era el rival elegido por Eddie Hearn y el propio Canelo. Otra locura más. Entonces lo que quedaba para este año era que la AMB le designara un rival obligatorio que tenía que ser David Morrell. En primer lugar, Morrell nunca reclamó esa pelea, siempre nos llamó la atención. Y en segundo lugar, la AMB tampoco dio lugar a hacer esa exigencia y quedó todo como que en manos. La FIB no existe por ese lado, yo creo que ni siquiera tiene obligatorios, porque creo que tiene sus primeros lugares usualmente los deja vacíos, por alguna razón los deja vacantes. Entonces, lo único que quedaba era el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavides. Y todos sabemos esa ruta laberíntica de Canelo Álvarez, evitándolo como fuera, inventando recursos y desafiando al campeón que había quedado cuando salió de Benavides. Me refiero a Avni Yildirim. Allí levantó la mano y le salió la guapesa y fueron a pelear contra Avni Yildirim. Todos sabemos del tongo que fue esa pelea, porque se le puede considerar tongo, tomando en cuenta que Yildirim llegó realmente a cumplir con esa pelea, había sido sparring de Canelo Álvarez, ya eso moralmente lo quitaba de cualquier opción para ser rival de Canelo, pero ya sabemos todos cómo fue esa historia. Lo concreto es que ahora existe algún tipo de expectativa de que pueda pelear con Benavides o Demetrius Andrade, o que cumpla aquello que él había asentado en los papeles, que iba a ir a la revancha contra Dimitri Bivol. Bivol está dispuesto a pelearlo, así sean 168 libras, se supone que tendría que ocupar el primer lugar de la vista por todo lo que han cacareado de que sí, que lo hubieran vencido, toda aquella historia que todos conocemos. Entonces, yo considero que en primer lugar tendría que estar Dimitri Bivol. En segundo lugar, David Benavides, evidentemente, si vence a Demetrius Andrade, va a ir como favorito ahora el 25 de noviembre. Y el tercer lugar, en caso de que él quiera hacerlo y exigir esa pelea, tendría que ser el cubano David Morrell, que nunca levantó la mano para pelear contra Canelo Álvarez. De hecho, no le vi ningún tipo de declaración después de esta pelea, lo que también me llama poderosamente la atención. Pero tendríamos entonces como rivales legítimos para Canelo Álvarez, Dimitri Bivol, David Benavides o Demetrius Andrade y obviamente el cubano David Morrell. En este aspecto, para cualquiera de los tres, las perspectivas no son buenas. Canelo Álvarez no dijo directamente que quisiera pelear con alguno de ellos y usualmente hasta el sol de hoy, siempre él ha decidido sus rivales. Hay un hecho nuevo en estos días que ha sido ese distanciamiento que parece existir con el Consejo Mundial de Boxeo y con Mauricio Sulaimán. No le vimos buenas caras allí en la presentación, luego de su victoria, como que no le dio mucho tiempo, no le dio mucha vidriera Canelo Álvarez a Mauricio Sulaimán, al punto de que demoró en tomar ese cinturón
que inventó para esta oportunidad el Consejo Mundial de Boxeo. Después me decían que sí, que se tomó fotos con el cinturón, pero en la ceremonia pública inmediata ese cinturón él no lo tenía. Cuando se colocó los cuatro, no se colocó el del Consejo Mundial de Boxeo, por más que después se tomó fotos con él. Puede ser una señal o no, pero sabemos que el Consejo Mundial de Boxeo le iba a exigir a Canelo Álvarez, al menos lo dijeron públicamente, de que pagara lo que tiene que pagar por la sanción, me refiero a esa cuota que pagan los boxeadores, ese 3%, que tiene como máximo $300.000. Él declaró solo 5 millones, por más que ganó muchísimos más, y tendría que pagarle al Consejo y a los demás organismos $150.000 a cada uno. Pero Canelo Álvarez gana más y el Consejo Mundial de Boxeo, ya lo dijo, amenazó que les iba a exigir que le pagaran el completo sin necesidad de que fuera esa cantidad de dinero que ellos declaran a las comisiones, como lo hizo en este caso Canelo Álvarez. Que le exijan o no le exijan, no lo sabemos. Eso pasa por escritorios donde no hay forma de saber lo que ocurrió. De todas maneras, pueden existir problemas entre el Consejo y Canelo Álvarez que por ahí, quién sabe, servirían para que el Consejo se anime a exigirle que enfrente al retador obligatorio y no que se vaya por la tangente a realizar las peleas que él quiere. Si dejamos, en este caso, que sea Canelo el que elija, tenemos otra lista que no tiene nada que ver con la anterior. En un lado tenemos a Jermall Charlo, para que nos vendan otra vez el cuento de que el hermano va a vengar al más pequeño que perdió, va a subir Jermall Charlo, que todavía está con problemas mentales, que no sabemos si está, lo vimos muy grande, lo vimos muy pasado de peso, pero supuestamente él está preparándose para su próxima pelea, que va a ser contra José Benavides Jr., ahora el 25 de noviembre, en la cartelera de Andrade con Benavides, David Benavides, y quedaría listo para pelear en mayo. Por eso, en la lista de los indeseables posibles rivales de Canelo, el primer lugar es de Jermall Charlo para que vendan aquello de la venganza familiar. Muchos se la van a seguir tragando, se van a seguir comiendo el cuento y obviamente esa revancha puede ser un buen negocio para quienes organizan todo este circo. Después podríamos tener a Terence Crawford. No lo descarten porque Crawford está dentro de las grandes expectativas y de hecho en las redes sociales yo estuve observando que hay conocidos periodistas, repito, hay conocidos periodistas que hablan de que esa pelea es legítima y de que no sería lo mismo Crawford que Jermall Charlo y que Crawford, que es un 147, le haría tremenda pelea a Canelo Álvarez, que es un 175. Hasta esa locura ha llegado el tipo de comentarios que ponen en duda incluso, no hablemos de la muela del juicio, hablemos de la neurona del juicio de algunos colegas que están hablando de esa posibilidad y comenzaron a empujarla, como que fueran parte del negocio. Por eso Terence Crawford, al cual no lo descartó directamente Canelo Álvarez. Repito, él dejó una respuesta ambigua cuando le preguntaron, y esta es una pelea que se viene marinando desde hace mucho rato. Insisto, si no es Jermall Charlo, el otro gran candidato a enfrentar a Canelo Álvarez seguramente va a ser Terence Crawford. Y si no es ninguno de los dos, podríamos pensar inclusive hasta en una revancha con Caleb Plant, e incluso ustedes no duden que caigan también en que enfrente a Errol Spence. Hasta puede ser un Errol Spence que podrían empezar a vender, que nunca fue un 147, que su verdadero peso es 168, y lo sacan de la galera y lo enfrentan con Errol Spence a Canelo Álvarez. Podría ser cualquiera de ellos dentro del territorio de PBC, pero también está la posibilidad de que lleguen a un acuerdo con DAZN y vendan una pelea con Jaime Munguía. Entonces, cambiando la narrativa y saliendo Canelo a decir que él va a enfrentar a Munguía para que sepan que él también pelea contra mexicanos, porque siempre alegó que no iba a enfrentar a rivales de su propio país, y pueden utilizar a Munguía como pasaporte a quedar allí canonizado como que él nunca negó que se enfrentaría a mexicanos y que va a enfrentar a Munguía por esa razón. O quién sabe si el acuerdo, la firma del contrato de Edgar Berlanga con NHR no tuvo por algún lado en la letra chica alguna firma de Canelo Álvarez que le obligue a enfrentar en algún momento del futuro cercano a Edgar Berlanga, porque eso ya está firmado en los contratos. Ustedes recuerden que Matchroom es socia con Canelo Promotion, o sea que son socios NHR con Canelo. A raíz de ese acuerdo, inclusive ahora transmitieron la pelea para Inglaterra y el Reino Unido a través de DAZN. Ustedes no duden de que haya algo firmado que le obligue a pelear con Berlanga y aparezca Berlanga como el rival
del próximo 5 de mayo. Todo eso es, digamos, la expectativa, la incertidumbre que existe sobre lo que va a pasar con la próxima pelea de Canelo Álvarez, que tiene frisada la división de las 168 libras, que tiene congelada más de una división por las expectativas de ganarse el cheque de la jubilación, muchos de sus posibles rivales, y obviamente ese es el gran punto de decepción de los fanáticos, por ese lado. Y después está lo otro que yo creo que es tan importante como la especulación sobre quién va a pelear con Canelo Álvarez. ¿Será que en el 2024 aún tenemos Showtime como la gran cadena que transmite todos estos eventos multitudinarios y donde hay mucho dinero en las bolsas? Esa es otra de las grandes preguntas que solamente tendrían su respuesta ya por finales de este año, cuando vengan los cambios, vengan las nuevas agendas de las grandes cadenas televisivas y se sepa si Showtime va a terminar definitivamente en la plataforma, en la aplicación de Paramount, y definitivamente allí va a haber poco espacio para el boxeo bien pago, y todos estos eventos que estamos hablando, que simbolizan muchos millones de dólares, se van barranca abajo y van a tener que conformarse con mucho menos cantidad de dinero, lo cual estaría bloqueando cualquier gran pelea para Canelo Álvarez en el 2024. Todo eso puede suceder, pero repito, está en el territorio de la incertidumbre, puede pasar cualquier cosa. Lo que yo dudo que pase es que Canelo vaya a enfrentar a Bivol, que vaya a enfrentar a Borrell y sobre todo que vaya a enfrentar a David Benavides. Amanecerá y veremos, pero no me gusta nada el color que tiene ese amanecer.